Miren esto, es un extracto de la revaloración de la jubilación de 2024, o lo que es lo mismo, el aumento que alguien percibe en su jubilación. Como vemos en el encabezado, al funcionario de turno le complace informar que conforme al ordenamiento jurídico vigente, procede un incremento del 3,8% en la pensión contributiva con efectos de 1 de enero. Y oiga que uno lee esto e inmediatamente piensa, coño, pero qué bien lo está haciendo Pedro Sánchez, que me va a subir la pensión un 3,8%. Pero ojo porque la cosa tiene truco, miren, resulta que este usuario cobró en diciembre 2.800 euros, por lo que se le aplica una retención del 18%, con lo que al final el Estado se quedaba 512 euros y él cobraba 2.348 euros. Pero es que ahora, en enero de 2024, con la revaloración, debería cobrar 2.970 euros, pero a esta cantidad se le aplica una retención mayor, nada menos que del 21%, es decir, que el Estado se queda con 615 euros, por lo que al final la mandanga se le queda en 2.354 euros. Se lo digo más claro, las gallinas que entran por las que van saliendo, es decir, dicen que te suben un 3,8% la jubilación, pero luego te quitan un 3% más con los impuestos. ¿Cuál es el resultado? Que la subida no le dan ni para pipas. ¿Y en qué se traduce este aumento? Pues ahí lo están viendo, en unos miserables 5 euros. Es decir, señores, el PSOE está comprando el voto de los jubilados por 5 euros. ¿Y a cambio qué tienen? Amnistías inconcebibles que borran la memoria de las víctimas de un plumazo y que someten a la población a un descontento y a una presión social muy pocas veces visto antes. Se lo digo como lo siento, si usted vota al PSOE porque le suben 5 euros la pensión, es usted tonto. Es usted un vendido que por 5 miserables euros está consintiendo que destruyan España, suban el precio de los carburantes, arruinen el campo español y destrocen los barrios con el mal llamado multiculturalismo. Señores, yo no sé cuántos jubilados votarán en España, pero pocos no son. Y teniendo en cuenta que la pirámide poblacional en España está invertida porque no nace casi nadie, dentro de pocos años la cosa se pondrá cada vez peor. Y hay muchas preguntas que hacerse al respecto, pero la que hay que preguntarse sí o sí es la siguiente. ¿En serio estaría usted a gusto destruyendo España por 5 miserables euros? Póngamelo en un comentario. Lo que acaban de ver es la presa cacereña de Guadilova abierta de par en par en pleno invierno. Cuando llegue el verano y haya restricciones de agua, la culpa la tendrá el cambio climático. Ya lo verá. Pero no se lo pierda porque aquí no solo se cometen estas insensateces, también se está financiando la destrucción de presas a porrillo, como si no hubiera un mañana, como si no sobrase el agua. Todo eso aquí, en España. Y sucede al mismo tiempo que España financia con 600.000 euros un proyecto hídrico en Marruecos. ¿Qué le parece la tostada? Se lo leo de la Gaceta de la Iberoesfera. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destinado a Marruecos una subvención de 600.000 euros para promover un proyecto hídrico en una comuna de Reino Alaoui. Y un poquito más abajo leemos lo siguiente. La subvención financiará la intervención Contribución al fortalecimiento del saneamiento líquido rural en un enfoque innovador, proyecto Centro Selfate de una comuna Selfate en la provincia Sidi Kazén, que tiene como finalidad garantizar el acceso al saneamiento en el centro de la comuna rural Selfate en la provincia de Sidi Kazén. Pues sí, señores, el mismo que a usted le niega el agua de presa, a otros les da dinero para que construyan sus propios embalses. Siga votándole por 5 euros. Y ojo, que alguno habrá que diga que además de esos 5 euros, el gobierno también va a entregar a partir de abril tarjetas monedero para familias vulnerables. Y además te dirá, muy digno, que más de 70.000 hogares se van a ver beneficiadas por el asunto. Oiga, y yo le diría que vale, que si usted ve bien que cada vez haya más gente en España que necesite ese tipo de ayudas, pues alabado sea el Señor y vaya usted con Dios. No puedo decirlo otra cosa, si usted considera algo positivo que en España haya cada vez más gente pobre, pues oiga, enhorabuena, porque teniendo en cuenta el percal, está usted en el lugar adecuado. Pero ojo, también le digo que tenga cuidado, porque si por alguna casualidad usted había pensado que tal vez una de esas tarjetas podría estar en posesión suya, le ruego que lo reconsidere, porque me parece a mí que los destinatarios de esas tarjetas no tienen nombre ni apellido español. Pero a mí no me hagan mucho caso en esto, que ya le digo yo que esto es solo una impresión mía. Y ahora miren esta noticia de The Objective. La Policía Nacional ha detenido en Argentona, Barcelona, al profesor y número 2 de la lista municipal del ICV en 2015, Miquel Nieto, acusado de ser un presunto depredador sexual de menores tras identificar a 9 de más de sus 70 víctimas e intervenirle material
filo de sus agresiones. Según ha informado este martes la Policía Nacional, el arrestado colaboraba en 5 escuelas del área metropolitana de Barcelona y en actividades de ocio y campamentos de verano y primavera para niños y jóvenes de 6 a 18 años. Y óigame una cosa, señores, a esta noticia Carles Enric reaccionaba con esta publicación del partido de Ada Colau y Yolanda Díaz. Esta ya tiene varios amigos detenidos con temática parecida. Oiga, y no le falta razón, ¿recuerdan cuando se hizo pública la lista de gente que llevaba Podemos y había sido condenada? Pequeña no era, desde luego, pero no se preocupen porque con un poco de suerte también serán amnistiados. Solo tienen que ponerse farrucos y decir que si no les amnistían, Yolandita ya no les apoya en el Congreso. Y así con todo. ¿No les parece una buena forma de hacer política? No lo olviden. Todo por el pueblo. Señores, ayer ya os hablé en el teatro sobre lo que pienso de lo que han incorporado en la amnistía y creo que hablé muy claro al respecto y más no me pude mojar. Bueno, pues ahora quisiera también compartir este vídeo porque creo que es importante que también tengan esta voz en cuenta. Escuchen. Estos dos documentos les perseguirán siempre. El primero sella una transacción corrupta. Yo te borro los delitos a cambio de que tú me mantengas en el poder. No existe un solo precedente, ni uno solo, de una doble autoamnistía de esta naturaleza. El segundo hunde al PSOE en un abismo jurídico y moral. Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos, es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? El gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza 7 votos para seguir en la Moncloa. El señor Sánchez debe explicar esta aberración en sede parlamentaria. Debe explicársela a los ciudadanos que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona. Y sobre todo a los policías heridos. Me van a perdonar, pero yo siempre que escucho a Cayetana decir estas cosas no logro hacer otra cosa que recordar la oportunidad que dejó pasar cuando no apoyó la moción de censura que Vox interpuso contra el peor presidente que ha tenido España en los últimos 40 años. Oiga, y esa oportunidad la dejó escapar 2 veces, por lo que le voy a ser muy sincero. Cayetana pierde la fuerza por la boca, porque cuando verdaderamente tiene que dar el callo, se arruga y sigue siendo sumisa ante la voz dominante de su partido. Y no me malinterpreten porque yo puedo entender su postura, pero una cosa es entenderlo y otra muy distinta es aceptarlo, y yo bajo ningún concepto puedo aceptar que nadie intente darme lecciones de moral cuando pertenece al partido más corrupto de España y en lugar de enmendarlo cuando tiene oportunidad va y se hace la despistada. Eso sí, habla muy bien e inteligente es un rato, eso no se lo quita a nadie, pero ¿de qué le está sirviendo si al final siempre se queda a la sombra de las ideas nefastas de su partido? Porque miren esto, al mismo tiempo que se queja Cayetana, las acciones de su partido las desacreditan y la dejan en ridículo. Miren esta noticia de la Gaceta de la Iberoesfera. El PP confirma que utilizará su mayoría en el Senado para tramitar la ley de amnistía. Si los diputados del Congreso dicen que hay que darle trámite, se le dará. Pues oiga, blanco y en botella, que amanece más temprano. Señora Cayetana, su tibieza acomplejada le está impidiendo estar en el partido en el que verdaderamente se sentiría a gusto con las propuestas que se plantean. Se lo digo de verdad, usted se sentiría a gusto en Vox, tanto intelectual como éticamente, porque en Vox estaría usted en un partido que verdaderamente pone en valor el sentir de un pueblo que está pidiendo cosas que ni el PSOE ni el PP se están atreviendo a darle. Por lo tanto, querida Cayetana, tiene usted 2 opciones: seguir como está y permanecer siendo una mindundi con voz pero sin voto, que se queda siempre bajo la falda de un partido que le permite hablar pero no hacer. ¿Puede usted hacer eso o dar un paso al frente en la conquista de una dignidad política que lleva usted mucho tiempo perdiendo al quedarse entre las filas de esa sentina política en la que está? Señora Cayetana, váyase a Vox y desde allí actúe en consecuencia con sus palabras. De lo contrario seguirá siendo simplemente eso, una mariposilla protestona que se queja mucho por cosas importantes pero que a la hora de la verdad no sabe de salir de ese complejo de no hacer nada por si las moscas. Atrévase, Cayetana, que las palabras son muy bonitas, pero siguen siendo eso, una mera demostración de capacidad, pero ninguna constatación de veracidad. Atrévase, Cayetana, porque está usted en ese punto en el que si dice una sola palabra más, podría convertirse en una especie de García Paje, ese que se queja mucho de Sánchez, pero luego le lame el orto todo lo que sea necesario. ¿Es usted así, Cayetana? No creo que esté viendo este vídeo, pero si lo ve, dígame, ¿es usted el García Paje del PP? Póngamelo en un comentario. Y póngame también, si acaso está viendo este vídeo, si está usted de acuerdo con Pepa Millán en lo siguiente, o es usted más bien de las que miran hacia otro lado cuando de lo que se trata es de actuar con rigor, propiedad y vehemencia. Dígame si está o no de acuerdo con esto. Escuche, y escuche bien. Esta semana hemos conocido que un menor sirio que entró como refugiado a España estaba preparado para atentar con explosivos en su instituto de Sevilla, en lo que hubiera sido uno de los mayores atentados de los últimos años.
Esto, lamentablemente, no es una novedad. El pasado año 2023 marcó un nuevo récord en cuanto al número de detenciones, que ascendió a 77 en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista. En Vox no estamos dispuestos a tolerar que cada vez sean más quienes pretenden atentar contra nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra democracia. Y por ello, desde el grupo parlamentario de Vox en el Congreso hemos registrado una iniciativa en la que exigimos al Gobierno el cierre de las mezquitas que promuevan el yihadismo en España. También reclamamos que se expulse del territorio nacional a cualquier imán, guía espiritual que, no contando con la nacionalidad española, desarrolle su actividad o dirija este tipo de mezquitas. Finalmente, pedimos la prohibición de la apertura de nuevos centros islamistas. La islamización de Europa es un riesgo para nuestra civilización occidental y todavía estamos a tiempo de recuperar el control de nuestra soberanía, nuestra seguridad y las fronteras. Pues oiga, el mensaje no puede ser más claro y contundente, y la necesidad de pronunciarlo es tristísima por el riesgo y la indefensión que implica. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué tienen tanta facilidad para entrar de esa forma? ¿Estos son los niños que vienen huyendo del hambre? Me parece a mí que aquí hay muchos más intereses detrás de los que verdaderamente sabemos, y me parece a mí que como los máximos exponentes de la política sean gente como Cayetana, al final lo que tendremos será mucho lirilli y poco lerelli, y que tras tanta saliva se perderá la oportunidad verdadera de implementar una política eficaz contra todas esas contingencias que tienen como único objetivo destruir España, empezando por nuestros barrios y por nuestras familias. Cayetana, ¿has escuchado bien lo que ha dicho Pepa? Pues a ver si te aplicas el cuento, que a ti parece importarte más la filosofía de la vida que la propia vida en sí, y eso para un libro está bien, pero cuando se trata de la vida de las personas, entonces hay que ser más contundente. Y no te digo más porque sé que me entiendes. Déjate de tonterías, Cayetana, y si quieres seguir siendo política, pásate a Vox y actúa en consecuencia. De lo contrario, seguirás siendo eso, la García Paje del PP. Señores, ahora más que nunca vivimos un tiempo crucial y ahora más que nunca hay que posicionarse a favor o en contra de la miseria moral de los podemongers. A mí, desde luego, me tendrán siempre en contra y enfrente. Nada más por hoy, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si veis los anuncios y me dais un like, me ayudáis muchísimo. Nos vemos en la próxima. Un besico.